Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Escalante Castañeda, alumna de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Actividad 2B, conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor, unidad de aprendizaje, propiedad intelectual. Primeramente tenemos en el artículo 16 de la Ley Federal de Derecho de Autor que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. 1. Divulgación. El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. 2. Publicación. La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. 3. Comunicación pública. Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares, por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 4. Ejecución o representación pública. Presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro. 5. Distribución al público. Puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y en general cualquier otra forma. Y 6. Reproducción. La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. Después tenemos el artículo 17 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que menciona que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo copyright y, en su caso, el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en el sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Posteriormente, en el artículo 29 de la Ley Federal de Derecho de Autor, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante 1. La vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y 2. 100 años después de divulgados. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Los derechos patrimoniales son transmisibles, es decir, que pasan a los herederos del autor al producirse la muerte de éste. La regla general es que cuando un autor muere, sus derechos pasen a sus herederos y por tanto ellos ejercerán y a ellos habrá que solicitar autorización para usar las obras del autor muerto. Son los herederos del autor fallecido quienes en una buena parte de los casos negocian los derechos sobre las obras una vez acaecido el fallecimiento, hasta que la obra pase al dominio público. Pero si el autor ha transferido sus derechos de forma permanente, habrá que buscar a aquellas personas o instituciones que cuenten con los derechos. Como ejemplo, tenemos que en el año 1990, Don Juan crea una pintura con la cual obtiene mucha fama. Pasados un par de años, obtiene la protección de derecho de autor. Desafortunadamente, él fallece en el año 2010, pero hereda los derechos de su obra a su hijo Ramón, quien decide continuar dándole popularidad a la obra de su padre fallecido. Pasado un tiempo, Ramón se entera que existe una copia de dicha pintura que está siendo promocionada por otra persona, la cual está violando la ley de derecho de autor.
Posterior a esto, él realiza una demanda por violación a sus derechos, consiguiendo que se le otorgue una indemnización pagada por la persona externa por haberse aprovechado de una obra que no era de su propiedad. Por último, tenemos la bibliografía, que fue la Ley Federal de Derecho de Autor. Muchas gracias.